Biblia con la mano derecha, vamos a ponerla en alto, vamos a decir juntos nuestra declaración de fe. Decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, porque nos das la bendición de estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo, Señor, y con tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos muestres aquello que quieres que aprendamos en esta noche, bendito Dios. Te rogamos, Padre Santo, que no permitas que nada nos estorbe, que nada nos distraiga de tu palabra. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, hermanos. El sermón de esta noche se llama "Podemos convertir el dolor en fortaleza". Dicen por ahí que en el ejercicio nada más funciona para hacer más fuerte nuestro cuerpo, para hacernos más sanos, aquello que ya nos empieza a doler. Cuando el pastor le detectaron que tenía un problema en las coronarias y que le dijeron que debía de bajar de peso y cambiar sus hábitos, el doctor le dijo que debía de empezar a correr en la caminadora, y cuando ya estuviera cansado y que el corazón estuviera late y late y late y late, entonces debía de correr por lo menos media hora, porque le decía el doctor: si usted nada más calienta hasta que ya no puede más, entonces no va a pasar nada con su corazón, va a seguir siendo igual de débil, va a usted tener el mismo problema y nunca se va a curar. Debe de ser cuando usted siente que ya no puede más, entonces seguir entrenando para que entonces su corazón se fortalezca. Así que con ese dolor que él sentía, de hecho lo que él hacía es que ponía la caminadora a la máxima velocidad para que en un ratito ya estuviera él bien cansado y ya empezara el corazón a acelerarse. Así salía corriendo y luego ya después de eso ya iba entrenando normal, porque después de ese dolor es que ya venía lo que funcionaba. De hecho dicen los que practican deporte: si no duele no sirve, es decir, si no le duelen uno los músculos cuando levanta las pesas, no está haciendo más fuerte. Si no duelen las piernas cuando está pedaleando la bicicleta, no se está haciendo más fuerte, etcétera, etcétera. Por eso, digámoslo así, le puse este sermón: podemos convertir el dolor en fortaleza, porque la palabra de Dios nos enseña cómo a veces las circunstancias difíciles Dios las puede convertir en algo que nos fortalece, que nos sana, que nos transforma. Vamos a leer el capítulo de hoy, que es Génesis 41, del versículo 1 al 57, y le pedí a unos jóvenes que vinieran a leer. Sí, pásenle, hermanos jóvenes, Lalo y Ale. El día de hoy no vino Joel, entonces tuvimos que sacar a la banca. Van a leer Génesis 41, del 1 al 57, y los demás los seguimos con nuestra vista. Aconteció que pasados los años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y paseaban en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magnos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, no echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no esté en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían el prado.
Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño al Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habría en la tierra de Egipto, y el país no parecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y si en ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnaf-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo grano donde había, y vendió a los egipcios, porque había crecido el hombre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén, muchas gracias. Ese estaba más larguito, pero es importantísimo leerlo. Seguramente ya conocemos la historia, seguramente ya hemos escuchado de qué se trataba esto, pero hay montones de detalles más en esta historia maravillosa que nos permiten encontrar muchas más enseñanzas de las que pudimos haber visto en películas o en otras historias que nos hablan acerca de esto. Podemos convertir el dolor en fortaleza. Prácticamente es uno de los nombres que le da José a su hijo,
A Manasés dice que le puso por nombre: Dios me hizo olvidar mi trabajo y mi aflicción. O sea, ya la hice, ya me libré de esos dolores, de esos problemas y ya estoy del otro lado. Esto nos tiene una gran enseñanza para nosotros, hermanos, de cómo podemos nosotros formar nuestra identidad a pesar de las cosas difíciles que podamos haber vivido. Es decir, cómo podemos tener una identidad saludable a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor nos puedan hacer creer que tenemos una identidad no saludable. Es decir, en este mundo en el que estamos, hay cosas que nos van lesionando, traumando, llenando de dolores, llenando de circunstancias difíciles, que nos hacen formar una imagen de nosotros mismos, que es una imagen distorsionada, tergiversada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dicen por ahí que a los niños especialmente no hay que decirles o regañarlos por cuestiones de carácter, sino por cuestiones de conducta. Es decir, que a un niño no hay que decirle que es malo, que es mentiroso, que se porta mal. A lo mejor sí es mentiroso porque dice muchas mentiras, pero no hay que decirle eres un mentiroso. Hay que decirle dijiste una mentira, porque así ponemos el problema en una acción, no en una cuestión de su personalidad o de su carácter, que es lo que queremos resolver. Cuando un niño empieza a crecer así, que le empiezan a decir es que tú eres irresponsable, es que tú eres un mentiroso, es que tú eres esto, empieza a creérselo y al rato empieza a creer que él es eso, y al rato cuando es un adulto se porta así porque la identidad que le fue impuesta, como quien dice, por las circunstancias del mundo, le hacen creer que eso es. Y eso es lo que pasa en cada uno de los seres humanos. En cada ser humano de esta tierra nos va pasando eso. El mundo va haciendo de nosotros una cosa diferente a lo que Dios quiere hacer de nosotros. Un problema en la secundaria se convierte en un trauma que llevamos cargando por años. Una persona que nos trató mal se convierte en un mal recuerdo que se convierte en parte de mi identidad y que me hace tener problemas a la hora de relacionarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que podemos convertir todo ese dolor en una fortaleza, que por su poder y por su intervención en nuestra vida, estas cosas difíciles de nuestro pasado, estas cosas difíciles que tenemos que pasar en esta tierra, se pueden convertir en algo útil, en algo que termina funcionando para nuestro beneficio. Esto no significa que Dios es el que nos permite tener estos problemas porque Él los mande para hacernos fuertes o porque Él los quiera causar para enseñarnos algo. No creamos esta idea, hermanos. En la palabra de Dios nunca nos dice que Dios intencionalmente va a provocar algo malvado. A veces entendemos la soberanía de Dios de una manera equivocada, como si pensáramos que Dios es como los dioses de la mitología griega. ¿Se acuerdan la obra esa de teatro de Edipo Rey, en donde los dioses dijeron que Edipo iba a matar a su papá y se iba a casar con su mamá? Y entonces cuando el papá lo escuchó, lo mandó matar a Edipo, y Edipo pues no se murió y finalmente creció y terminó encontrándose a su padre en el camino y lo mató, y llegó a un pueblo y había una viuda muy triste que le pareció muy guapa y se casó con ella, y en eso, caray, resulta que era su mamá y el hombre al que había matado en el camino era su padre. ¡Ah, qué tristeza! Porque así era en la mitología griega. Ellos creían que los dioses hacían lo malo y hacían lo bueno intencionalmente. Y el día de hoy algunos cristianos terminamos creyendo algo así, que cuando algo pasa y está mal, es doloroso y es difícil, Dios lo hizo por alguna razón. Y creemos, pues es que Dios obra de maneras misteriosas, como si Dios quisiera que nos pasaran cosas malas. No es así. Dios no quiere que nos pasen cosas malas, pero en ocasiones nos lo permite, porque Él estableció que la maldad tenga que ser obra nuestra, no de Él. Y si una persona no quiere hacerle caso, Dios le va a permitir, está bien, no me hagas caso, va a hacer todo lo posible por influirle, para bendecirle, para que sea una persona santa. Pero si esa persona no quiere hacer caso, ni modo, va a causar dolor y sufrimiento. Pero aún así, Dios es tan fuerte y tan poderoso y tan bondadoso que puede hacer cosas grandiosas en medio de ese dolor y de ese pecado nuestro. Eso es lo que significa la soberanía de Dios, que no hay ninguna cosa tan grave o tan malvada que Él no pueda resolver y que no pueda remediar. No significa que Él sea el que causa todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo. No, lo malo lo provocamos nosotros. Lo que significa su soberanía es que Él es tan fuerte y tan bondadoso que a pesar de nuestra maldad, aún tiene maneras de solucionarla y de bendecirnos en medio de ella. Una primera enseñanza que podemos aquí encontrar es que en Dios los traumas pueden ser aprendizaje. En Dios los traumas pueden ser aprendizaje. A Jacob se le chispoteó con José. No fue un buen padre con él, lo tenía muy mimado, lo tenía muy chiqueado. No sé cómo se diga acá exactamente en el DF, si es así, mimado, chiqueado, chiple, etcétera, etcétera. Es decir, era el favorito.
Todos los hermanos, dicen por ahí que todos los hermanos consideran que sus hermanos son el favorito de la familia. En el caso de Lee, él tiene razón. Yo soy el favorito de mi familia. Mi perrita Marceline acaba de tener 2 cachorritos y ya sabemos que uno es el favorito porque está más gordito, entonces sospechamos que es el que come más y el otro así como que lo hace a un lado o algo así. Dicen por ahí que siempre hay un favorito o algo así. Los papás sabemos que no es cierto, que a todos los hijos los queremos igual, decimos los papás. Pero el caso es este: a José esta situación no le funcionó para bien. Terminó convirtiéndolo en esclavo, porque sus hermanos tanto odiaban el buen trato que tenía su padre para con él, que terminaron vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas. O sea, sí le provocó un dolor ese trauma, sí le provocó una gran tristeza. Pero en el Señor esta clase de cosas se pueden convertir en aprendizaje. El haber sido el hijo favorito de su casa, el no haber tenido que trabajar, el nunca haber tenido que hacer cosas así, le hizo llegar a una posición en donde tenía ahora que esforzarse y trabajar más de lo que se esforzaban sus hermanos, porque era un esclavo. Y aprendió a ser buen administrador. Dice la palabra de Dios que era buen administrador en casa de Potifar, y Dios bendijo a la casa de Potifar, que era buen administrador en la cárcel, y Dios bendijo esa cárcel. Aprendió estas cosas y finalmente las tuvo que aplicar en una cuestión de salvamento del mundo. O sea, eso que aprendió a organizar en la casa de Potifar de cómo va la alacena, tuvo luego que aplicarlo a un nivel nacional en Egipto y organizar la alacena de todo el país y finalmente de todo el mundo, porque terminó vendiéndole trigo a montones de países. Es decir, esas cosas que en un principio parecían dolorosas se convirtieron en el aprendizaje. Esto significa una cosa para nosotros, hermanos. En primer lugar, no nos menospreciemos. La manera en la que el mundo nos ha afectado y que nos ha traumado y nos ha hecho creer que somos cierta cosa, en ocasiones nos hace menospreciarnos, es decir, valorarnos menos de lo que deberíamos valorarnos. Existe una especie de fenómeno social que los jóvenes a lo mejor están más familiarizados con ello. Una chava en la escuela que uno dice, no está fea, pero parece que se menosprecia y dice, ay no, es que yo estoy bien gorda y no sé qué. Y dicen algunos, es para que le digan que no está tan gorda. O sea, le dice la mamá al chamaco, tu amiga te dice eso para que le digas que está bonita y cosas así. Porque a veces pasa eso, que una persona nada más echa tierra para que los demás le digan, no, si estás bonita, si estás muy guapa o si estás muy guapo, etcétera, etcétera. Pero pasa algo. Sí hay personas que les cuesta trabajo aceptar el halago, aceptar el amor, aceptar el cariño de otras personas, que les cuesta trabajo cuando les dicen algo agradable. En lugar de sentirse así como que, ay, sí es cierto, dicen, ¿qué quieren estos? O más bien se sienten mal porque dicen, no es cierto. Piensan ellos, lo que está diciendo esta persona no es verdad, es mentira. Pero no es eso, sí es verdad. Pero tal vez la opinión que el mundo ha puesto sobre nosotros, los traumas que ha dejado sobre nosotros, nos hacen creer que las cosas buenas que se puedan decir de nosotros son mentira, pero no es cierto. Lo bueno que se pueda decir de nosotros es cierto, porque el Señor lo hace realidad en nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, no nos menospreciemos, no creamos que la opinión negativa de nosotros es la verdadera, no creamos que seguimos siendo el mismo pecador que cuando nos convertimos. No creamos que las cosas que alguien dijo para lastimarme son verdad. Al contrario, veámonos como nuevas criaturas. Me parece bien interesante cómo dice que sacaron a José apresuradamente y José se fue a cortar el pelo y a vestirse con ropas diferentes. No dice aquí que fueran ropas finas, nomás se quitó el traje de cárcel. Es decir, lo sacaron, vente, rápido, rápido. Espérenme, me voy a rasurar. Y empezó a rasurarse. Ahora, en aquel tiempo no existía así como que Gillette y espuma o algo así. O sea, a lo mejor tuvo que usar un cuchillo de pedernal, sí puede quedar muy, muy afiladito, pero no es así como que una herramienta súper óptima para rasurarse. ¿Me explico? O sea, sí quedan tan afilados los cuchillos de pedernal como una navaja de afeitar, pero también cuesta su trabajo, ¿sí me explicó? Es decir, se tomó su tiempo. Digámoslo así, se valoró a sí mismo. Se puso sus moños en el sentido de que, espérenme, me necesitan, ¿no? Pues aguántenme. Yo esperé 3 años en la cárcel después de que le traduje su sueño al cuate Ahora yo necesito mi ratito. ¿Me explicó? Es decir, sí se valoró como lo que era. Si era tan necesario para el imperio, él se puso en su lugar de necesario para el imperio egipcio.
¿Me explico? Esto significa una cosa para nosotros: veámonos como nuevas criaturas. No seamos orgullosos en el sentido de creer que no somos malos o que nunca fuimos pecadores, pero sí reconozcamos, ese pecador que existía antes ya se murió. Soy alguien nuevo, soy diferente. Y eso se puede traducir de dos formas. En primer lugar, significa que no debemos de estar dispuestos a acercarnos a las cosas malvadas que antes nos tenían atrapados. Están muy por debajo de nuestro nivel en este momento. No deberíamos de ni siquiera estar dispuestos a hacerle liris como que bueno, voy a acercarme tantito. No, eso que vivíamos antes ya se quedó muy debajo de nuestro nivel. Somos de una categoría muy diferente y debemos de decirle esas cosas que antes me tenían atrapado y me tenían traumado y adolorido. No estás, no me alcanzas, no me llegas. Y en segundo lugar, estamos capacitados para nuevas cosas que sí podemos hacer. Sí podemos perdonar. Sí podemos ser distintos, sí podemos tomar decisiones sabias. En ocasiones, la razón por la cual no vivimos una vida santa es porque creemos que no se puede, que nadie nunca podrá y que por eso no debo de esperar yo hacerlo. O sea, como que ¿para qué? Si todo el mundo tiene problemas, si todos tienen errores, si todos tienen cola que le pisen. A veces, en ocasiones por eso, como que da gusto darse cuenta de que los líderes de la fe o los grandes héroes de la fe en la Biblia cometían errores también, porque decimos, ahí está, David, era muy David y hizo las cosas que hizo David. Pablo, Pedro, negó al Señor. Y entonces, en lugar de encontrar la enseñanza que la Biblia nos da, justificamos en eso. Yo también puedo ser igual de pecador, igual de perdido, igual de mentiroso que era antes. Tenemos que reconocer que no es así. La palabra de Dios nos enseña a los seres humanos que sirvieron al Señor tal y como son, para recordarnos que Dios puede hacer cosas extraordinarias con gente normal, como usted y como yo, que puede hacer cosas tremendas con gente que también se equivoca, pero que además de equivocarse, también puede hacer esas cosas tremendas. Esto significa que usted y que yo podemos ser como los héroes de la fe. Podemos enfrentar gigantes y derrotarlos. Podemos organizar a todo un imperio como lo hizo José. Podemos salvar a personas del infierno. Podemos vencer esas cosas. Es decir, sí tenemos esa capacidad. Nunca nos menospreciemos. Nunca creamos que esos traumas o esa identidad tergiversada que el mundo ha impuesto sobre nosotros es verdadera, porque no es así, hermanos. Somos nuevas criaturas en el Señor. Una segunda enseñanza: en Dios los errores pueden ser remediados. Los errores pueden ser remediados. No quise poner pecados, no quise poner maldades, sino errores. Tenemos que reconocer que pecar es eso, es un error, es ir en contra del diseño con el cual fuimos diseñados. Es hacer cosas que no están en nuestra función, que no deberíamos de poder hacer de manera normal. En Dios los errores pueden ser remediados. El pecado en el que vivimos, eso sí es una cosa artificial en nuestra vida. Dios no nos diseñó para pecar, nos diseñó para una vida diferente. Digamos que nos fue impuesta porque alguien convenció a Adán y Eva y nos convenció a todos los seres humanos de pecar. El caso es eso tiene un remedio, tiene una solución. Jesucristo lo solucionó por completo en la cruz. Y José es una figura perfecta de Jesucristo en este momento, porque así como Jesús murió en la cruz para salvar a toda la humanidad, José estuvo en la cárcel para salvar del hambre a toda la humanidad. 3 días estuvo Jesucristo en la cruz. Nos dice que 3 años estuvo José en la cárcel. A Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata, a José también. Es decir, hay muchas figuras en José que nos recuerdan a Jesucristo. Dios estaba permitiéndole casi estas experiencias a José y estaba permitiendo que se recordaran estas experiencias para que más adelante las personas pudiéramos leer la historia de José y ya sabiendo lo que iba a hacer Jesús, recordar, es como con Jesús. Los errores pueden ser remediados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese pecado que nos tiene atrapados ya se resolvió. Y si ese problema se resolvió, que era tan grave, que es un problema que condenó a toda la humanidad, cualquier otro problema también tiene solución. Cualquier otra circunstancia de pecado, de errores, de equivocaciones nuestras,
también tiene solución. Es decir, si yo me equivoqué y mi pecado le trajo dolor y problemas a alguien, hay manera de que eso se resuelva. En ocasiones la manera en la que Dios la resuelve es a través de mí. En ocasiones es a través de alguien más, porque mi error fue tan grande que yo no lo puedo resolver y tiene que él actuar de una manera milagrosa. Pero el caso es ese, siempre hay remedio, hermanos. Esto significa dos cosas. En primer lugar, no nos acusemos. No nos regodeemos en nuestro pecado, en nuestro pasado. No estemos así pensando, no, yo soy tan malo porque hice esto. Sí lo hiciste, sí eres culpable de eso, pero ya Jesucristo lo pagó en la cruz, ya pagó tu condena. No tienes tú por qué seguirte acusando y menospreciándote a ti mismo y achacándote a ti cosas que ya no tienes por qué estar experimentando. Jesucristo murió por ti y te salvó de esas consecuencias. Vive ahora libre de ellas. Y en segundo lugar, perdonémonos a nosotros mismos de lo malo que le podamos haber hecho a otras personas. Perdonemos a las personas que nos pueden haber lastimado. Perdonemos a aquellos que nos impusieron traumas y dolores. Perdonemos a aquellos que con sus errores me causaron a mí problemas. Perdonar significa que ya no haya deuda entre ellos y yo. Porque en ocasiones decimos que sí perdonamos, pero todavía guardamos así como que, bueno, no le voy a cobrar, pero sí sé cuánto me debe. Es decir, perdonar es considerar que no me debe nada, porque quien pagó esa deuda fue Jesucristo en la cruz. Ya lo pagó. Si fue un mal padre o una mala madre, ya Jesucristo pagó y puede ser ahora mi padre o mi madre. Si fue un mal esposo, una mala esposa, ya Jesucristo pagó eso que le debe. Perdonemos entonces. Imagínense a José. Dicen que Potifar era el jefe de la guardia y ahora José era el segundo al mando en el gobierno egipcio. O sea, Potifar era el encargado de la seguridad de José. Imagínense a José ordenándole a Potifar, porque pues, podía hacerlo. Necesito que me pongas 2 guaruras ahí en la puerta. Gracias, Poti. ¿Cómo está la señora? No habría podido hacer ese trabajo si no lo hubiera perdonado, si no hubiera entendido el amor de Dios. Eso es lo que debe de pasar en nuestras vidas, que el amor de Dios sea tan grande para nosotros, que ya no me quede deuda pendiente con nadie. Ya Dios la pagó. ¿Me debían? No, ya no me deben, porque Jesucristo lo pagó. Si me resolvió el problema tan grave de mi condenación, también puede resolver estos otros problemas. Una tercera enseñanza que encontramos: en Dios la maldad de otros puede ser fortaleza. Primero dijimos, los traumas pueden ser aprendizaje, los errores pueden ser remediados, la maldad de otros puede ser fortaleza. En una ocasión vi un video acerca de Bruce Lee, ese peleador que además de ser actor era un extraordinario peleador, hacía unas cosas tremendas, hacía un golpe que se llamaba el 1-inch punch, o sea, ponía su mano a 1 pulgada de otra persona y lo golpeaba y lo mandaba a volar. En el video de cómo se ve la grabación de eso, a la persona a la que golpea le pegó tan fuerte que el que estaba atrás para cachar al que lo golpeó se rompió 3 costillas. O sea, no al que le pegó Bruce Lee, sino el que cachó al que fue golpeado. Obviamente el otro quedó deshecho, o sea, vivo, pero bastante golpeado. Y se ve el video así como le hace, no nada más es el puño, es como todo el cuerpo, desde el primer dedo gordo del pie izquierdo se ve cómo lanza el golpe. Era tremendo. Y él decía esto, que la manera de hacerse más fuerte cada vez era estar golpeando y golpeando y golpeando cosas que lo lastimaran. Es decir, él para realizar ese golpe estuvo meses enteros golpeando una tabla, así, a esta distancia, hasta que sus huesos tenían microfracturas en todo el brazo, haciendo que fuera más duro. O sea, no eran fracturas suficientemente graves como para tener que enyesarlo, pero sí era una fractura en el hueso. Cuando sanaba, se hacía más fuerte y se volvía a quebrar y se hacía más fuerte, así, hasta que todo su cuerpo era un arma de golpear.
porque había experimentado tantas microfracturas en las espinillas, en esta parte, ¿cómo se llama? El cúbito y el radio, y el microondas o todos los huesos que hay en el cuerpo humano. Había experimentado tantos golpes y tantas microfracturas que sus huesos eran durísimos, de tal suerte que incluso golpearlo dolía. ¿Me explico? Perdón, o sea, las personas que peleaban contra él decían eso, que golpear a Bruce Lee te dolía casi tanto como si él te golpeara a ti. Esa es la cosa, hermanos. La maldad de otros, los dolores esos que nos provocan, son una fortaleza para nosotros. Son algo que nos hace cada vez más fuertes cuando se lo entregamos al Señor. Esto significa que en primer lugar no guardemos rencor, no guardemos odios o deudas con otras personas, dejémoslo atrás. Si alguien me lastimó o me maltrató, o si el mundo ha intentado destruirme, dejémoslo pasar, ya pasó. No soy el único al que han intentado destruir, y usted tampoco es el único. No soy el único del que han hablado mal, y usted tampoco es el único. Dejémoslo atrás. No estemos todo el día con eso en nuestra mente, pensando en eso. Y en segundo lugar, encontremos fuerza aún en el dolor. Es decir, aún en las circunstancias difíciles que me están haciendo sufrir, debo de encontrar esa fortaleza que Dios me quiere dar. Debo de buscarla, debo de ir a su palabra, debo de buscar a alguien que me hable en el nombre de Él y que me pueda decir algo que Dios quiere decirme. Si estoy sufriendo alguna circunstancia, no debo de quedarme en ese dolor, debo de buscar una manera de ver cómo Dios puede usar esto, cómo Dios me va a bendecir, cómo Dios me va a consolar en medio de esto y hacer algo para encontrarlo. Esta es una de las cosas más graves que puede tener el problema del dolor en nuestras vidas, es decir, de las consecuencias negativas que causa este mundo de pecado en nuestras vidas, que nos hace pasivos ante ello, que nos hace que nos acostumbremos y que entonces empezamos a creer como que pues así es, así funciona el mundo. A mí me resulta bochornoso en este momento casi ser mexicano. El golpe de estado que se está realizando en Turquía me hace entender que algo está mal en nuestro país, no en nuestro gobierno, en nosotros, porque el tirano allá de Turquía, Erdogan, dice que él estaba imitando el tipo de democracia y de constitución mexicana. Y entonces, unos 6 años que llevaba con eso, y los turcos dijeron, no podemos soportar esto, y se rebelaron. Aquí en México llevamos, ¿cuántos? 70 y tantos años o algo así, y podemos aguantar eso y más. O sea, ya en unos cuantos años dijeron, no, se acaba, no queremos más esto. Y aquí en México no, así llamamos siempre y cada vez peor. Pasividad es lo que provoca el dolor en nosotros, que nos hace que sintamos, así es, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? No, hermanos, encontremos fuerza, busquémosla, vayamos a donde sea que sea necesario ir para encontrar el mensaje de Dios, vayamos a su palabra, vayamos a la iglesia, vayamos a un hermano que me hable en nombre de Él, para que entonces en medio de ese dolor encuentre algo que me ayude a salir de eso, algo que me fortalezca y que me haga mejor y que me haga más capaz para enfrentarlo. Y finalmente, en Dios cada día puede ser una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. 3 años estuvo José esperando a que le llamaran. Antes de eso llevaba ya algunos años ahí en la cárcel, pero después de eso ya llevaba un ratote a que el copero se acordara, hasta cuando dice el copero, ahora me acuerdo de mis faltas. O sea, se acordó, yo había quedado con José de que le iba a ayudar y no le ayudé. Se me fue la onda. Pero ya, ahora sí ya me acordé, dijo el copero. Cada día es una nueva oportunidad. Yo creo que José estaba esperando, cuando le dijo al copero, acuérdate de mí cuando ya estés afuera. Pensó, hijo, mañana me sacan. Y no lo sacaron, mañana me sacan. Y no lo sacaron, mañana me sacan. Y así estuvo. En la película de Star Wars, la muchacha esta Rey, no se acuerda quién la dejó en un planeta. La dicen algunos nieta de Luke Skywalker, algo así. Pero ella siempre piensa, me van a venir a recoger. Y cuando llega un disque rebelde y le dice, vamos a enfrentar a los malvados, le dice, no puedo irme de este planeta porque me van a venir a recoger.
O sea, todavía tenía esperanza de que alguien iba a venir a salvarla. Me encantó esa idea. Cada día puede ser una nueva oportunidad y cada día puede ser el día en el que Dios finalmente resuelva mi situación. Puede ser en el día en el que finalmente ya no siente ese dolor, en el que ya no me acuerde de eso que me hicieron, en el que ya no esté sufriendo por eso que me pasó, en el que pueda perdonar. Esto significa una cosa, hermanos: no desperdiciemos la vida en el dolor. No nos perdamos la oportunidad de vivir. No nos perdamos la oportunidad de ser mejores, de ser felices por estar sufriendo algo que ya se quedó en el pasado. Aprovechemos la oportunidad. Y lo otro que sí significa es: tomemos las oportunidades que Dios nos presenta. Cuento una anécdota, o más bien chiste, que una persona estaba en una inundación y entonces, como se estaba inundando todo el pueblo y él era muy creyente en el Señor, oró y dijo: Señor, yo sé que tú me vas a salvar, Padre Santo. Sálvame de esta inundación. Y entonces se subió al techo de su casa y estaba esperando que Dios lo salvara. Cuando el agua todavía no llegaba hasta el techo, pasó una lancha con algunos ahí vecinos. Le dijeron: súbase, vecino. No, Dios me va a salvar. Bueno, y siguieron los vecinos en la lancha. Más al rato ya estaba él con el agua hasta las rodillas ahí en el techo, y en eso pasa una lancha de rescatistas. Le dice: súbase, véngase, vamos, estamos salvando gente. No se apuren, Dios me va a salvar. Más al ratito, unas horas después, ya el agua le llegaba hasta el cuello, él estaba así abrazado de la antena de la televisión, y pasa un helicóptero, y el de arriba empieza a bajar una escalera, y baja un rescatista y le dice: súbase, véngase, deme la mano. No, Dios me va a rescatar. Se ahogó. Cuando llega al cielo, ya después de todo el trámite de la entrega de coronas, de la entrega de copas y todo eso, va con Dios y le dice: oye Dios, yo esperaba que me fueras a salvar, pero no fuiste a rescatarme. Le dijo Dios: a ver, te mandé a tus vecinos que hasta te caían gordos, te mandé unos rescatistas en una lancha, te mandé un helicóptero, ¿qué esperabas? ¿El crucero del amor o qué? No perdamos las oportunidades, hermanos. Es decir, Dios nos presenta cada día maneras en las que puede hacer bendición en nuestras vidas. Dios nos presenta cada día maneras en las que podemos ser mejores, en las que podemos ser transformados, en las que puedo tomar una decisión y ahora sí dejar atrás lo que me tenía atrapado. En los que puedo tomar una decisión y ahora sí no volver a acercarme a los problemas y los pecados de antes. En las que puedo tomar una decisión y ahora sí perdonar de una vez por todas y no volver a acordarme. No desperdiciemos esa oportunidad. Tomémosla. Tomemos decisiones. En ocasiones creemos que lo que Dios hace en nuestras vidas para transformar esas cosas negativas de nosotros tiene que ser algo milagroso y así como, ¿cómo decirlo? Como una especie de ritual mágico, que tiene que ser algo así, que baje una nube y se aparezca Dios y ¡oh, eres libre! O alguna cosa así. No, en ocasiones es en un sermón y el predicador dice: ¿quiere usted tomar la decisión? Y usted tiene que decir: sí la tomo. Y con eso me salva Dios. En ocasiones es en mi devocional, en donde Dios me presenta un pasaje, en donde casi me dijo: perdona a ese sujeto. Y entonces yo lo que tengo que decir es: sí, lo perdono. En ocasiones es algo así, normal, cotidiano, en donde Dios me presenta la oportunidad de ir con esa persona a la que a lo mejor yo ofendí y decirle: oye, perdóname, yo hice mal. No desperdiciemos esa oportunidad. No desperdiciemos la vida, aprovechémoslas. Aprovechemos esas cosas que el Señor tiene para nosotros. Podemos convertir el dolor en fortaleza. En una ocasión, a mí me invitaron a predicar a una unión de jóvenes porque me pidieron que les diera un tema acerca de historietas, cómics, juegos de video, Harry Potter, El Señor de los Anillos y esas cosas, porque alguien les dijo que yo era un experto y yo creo esperaban que yo les dijera que son cosas del diablo, quemen esos libros. Pero yo digo que en esa clase de cosas puede encontrarse enseñanza. Cierto, algunas tienen cosas negativas, pero lo negativo hay que ignorarlo. Y si hay algo positivo y a alguien le gusta, le puedo predicar con eso. Y entonces me puse a buscar maneras de predicar el evangelio por medio de todos los medios creativos. He encontrado mensajes cristianos en Harry Potter, he encontrado mensajes cristianos en Spider-Man, en una IBDB. De hecho, usamos una historia de superhéroes porque se puede predicar el evangelio. Y justamente un libro que muchos cristianos critican, Harry Potter, me encontré una enseñanza de estas. Harry Potter tiene una cicatriz que es la fuente de sus poderes, porque el mago malvado lo quiso destruir
y al intentar destruirlo, le dotó de las herramientas y las capacidades necesarias para destruirse a sí mismo y están en la forma de una cicatriz. Y me hizo recordarme a mí mismo, porque el pecado me intentó destruir montones de veces. La maldad de este mundo, seguramente usted también lo ha intentado destruir. Y muy posiblemente se nos quedan cicatrices, algunas profundas que nos duelen físicamente o emocionalmente. Pero cuando vamos con el Señor y le damos todo esto, le decimos: Señor, mira, así me dejó el mundo. El Señor toma eso y me fortalece y me convierte en algo extraordinario. No sé si a usted le pasa esto, pero yo no puedo entender cómo un prisionero se convierte en la autoridad máxima del gobierno más poderoso de ese tiempo en un día. Entiendo cómo algunos ladrones llegan a ser gobernantes, pero José estaba en la cárcel, no tenía nexos, no tenía contactos, ni siquiera era de ese país. Y un día el rey tiene una pesadilla. Hasta dice que se levantó y todo era un sueño, así como que, ay, gloria a Dios, era un sueño. No sé si a usted le parece extraño, pero unas espigas comiéndose otras espigas, ¿cómo no supo que era un sueño desde antes? El caso es este: de un día para otro pasó de ser un encarcelado, miserable, muerto de hambre, a ser la máxima autoridad del planeta Tierra en ese momento. Porque en ese momento no existía otro imperio más grande que el egipcio. Y lo que él hizo se convirtió en la salvación de muchos otros reinos. Si leemos en la historia, vemos cómo los persas y los sirios, después de esta crisis, es que se convirtieron en un gran imperio. Es decir, antes de eso no era nada. Gracias a lo que hizo José, fue que permitió que esos pueblos siguieran y crecieran y se convirtieran en grandes imperios más adelante. ¿Cómo es posible eso? No hay manera lógica. No hay métodos humanos para que esas cosas pasen. Tiene que ser el poder de Dios haciendo cosas extraordinarias. Dios le habló al faraón seguramente, porque como el faraón sacan un prisionero y luego le dice a sus consejeros: ¿cómo ven? ¿Lo ponemos como gobernante? Y los consejeros: sí, señor, claro que sí, buena idea. O sea, no tiene lógica, no funciona así el mundo. Dios hizo algo extraordinario y eso es lo que quiere hacer con nosotros. A veces lo único que nos detiene es justamente el creer: no, es que eso no se puede, no, es que eso no va a pasar, no, es que si le digo perdón, no me va a decir nada, me va a mandar a la goma. Hagámoslo, hermanos. Dios obra así de maneras extraordinarias cuando estamos dispuestos a confiar en Él. Me encanta que José le dijo a Faraón, le dice el Faraón: tú interpretas sueños, ¿verdad? Y José le dice: no sé, si Dios quiere, Él le va a contestar, yo no tengo idea. Y Dios sí quiso, y Dios le contestó, y Dios hasta le dijo a José: manda tu currículum, porque dice José: yo creo que usted debe conseguirse un joven guapo, hebreo, que sepa interpretar sueños y ponerlo al mando de todo su gobierno. Lo dijo así como que a ver si pegaba, a ver si caía la indirecta. Y sí cayó. Hagamos eso, hermanos. Permitamos que Dios actúe en nuestras vidas en medio del dolor y de mis circunstancias. Dejemos de ser lo que éramos. Dijimos 4 cosas, ya perdí la hojita. En Dios los traumas pueden ser aprendizaje. De ser una persona llena de dolores y de traumas y de problemas de identidad, puedo convertirme en alguien útil que aprendió de esos errores y esos traumas y esos problemas de identidad y ahora sirve para ayudar a otros. En Dios los errores pueden ser remediados. De ser una persona atrapada por las consecuencias de mi propio pecado, puedo ser una persona libre que puede vivir una vida mejor. En Dios la maldad de otros puede ser fortaleza. De ser una persona herida, golpeada, lastimada por un montón de cosas, puedo convertirme en un héroe, en una persona que soporte todo eso y más. En Dios cada día puede ser una nueva oportunidad. No desperdiciemos la oportunidad que nos da el Señor de ser mejores, de ser transformados, de convertirnos en algo más grandioso que Él tiene para nosotros. Seamos sus hijos, entreguemos nuestra vida a Él por completo y permitámosle entonces que en medio de esos dolores y esos traumas y esas cosas difíciles, de esa identidad torcida y tergiversada que el mundo ha querido imponernos, surja una nueva persona extraordinaria que Él quiere usar
que Él quiere bendecir y que Él quiere llenar de oportunidades para traer bendición a otras personas. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos permita experimentar esto. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, porque nos das esta oportunidad, Señor, de ser transformados cada día, bendito Dios. Gracias, porque tú, Señor, has hecho de nosotros personas extraordinarias, Señor, por tu poder y por tu gracia. Nos has redimido, nos has transformado, nos has salvado, Señor. Y quieres aún hacer cosas tremendas con nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos cuides, Padre Santo, y que nos permitas, Señor, poder ser útiles, poder ser sabios, Señor, poder ser santos, poder ser personas, Señor, que logren hacer todo eso que tú quieres para nosotros. Sigan orando, mis hermanos, y si alguien quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero que transformes mi identidad, yo quiero que tú conviertas mis traumas, mis dolores, mis rencores en cosas extraordinarias, Señor, que me transformes, que quites de mí todo lo que quieras quitar y pongas en mí todo lo que quieres poner para hacerme alguien extraordinario. Si le quieres decir eso al Señor en esta tarde, te invito a que levantes tu mano ahí en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios les bendiga, Dios te bendiga, jóvenes, Dios te bendiga, adultos, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los que están tomando decisiones. Digámosle esto al Señor ahí en nuestro lugar. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, porque reconocemos que tú quieres darnos oportunidades tremendas, Señor, para ser mejores, bendito Dios, y queremos tomarlas, Señor. Queremos perdonar, queremos dejar atrás lo que nos puede haber intentado destruir, Señor, y convertirnos en lo que tú quieres hacer de nosotros, Padre Santo. Permítenos, Señor, ser transformados cada día, mi Dios, y poder llegar a ser y lograr ser lo que tú quieres para nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Amén.